Nehemías, gloria a Dios, búsquelo ahí. Nehemías está atrásito de Job, de Esther, ahí búsquelo. Atrásito de Esther está. En Nehemías capítulo 9, versículo 38. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Nehemías 9, 38. 9:38. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Nehemías, hermanos, era el copero del rey de Persia, amén. Y Dios, hermanos, lo usa en gran manera. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor, amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Le damos lectura a su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El 10, capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Abadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesalam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Samaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesuá, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Nedad, Calmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Macaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Par, Moab, Elam, Sutsatú, Bani, Asgad, Bebai, Adonai, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besaí, Arif, Anatón, Nebaí, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabil, Sadoc, Jadúa, Pelatía, Enán, Anaías, Oseas, Enanías, Azub, Aloes, Filá, Sobek, Reum, Asabná, Masaías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baná. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, a las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con los hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Era necesario, hermano, leer esos nombres, amén. Pero son nombres que están registrados aquí, hermanos, porque ellos fueron partícipes, hermanos, de este momento, hermano, especial, amén, que se dio, que hicieron una fiel promesa. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas en nuestras vidas? Amén. Pero si usted recuerda, hermano, una de esas tantas promesas que tal vez alguna vez hicimos, no la cumplimos. Y eso es, hermano, del ser humano, porque no, hermano, nos enfocamos, en veces hablamos solamente por hablar. Y no medimos la magnitud de lo que prometemos en veces, amén. Y quedamos mal con el que le hemos prometido. Pues en esta ocasión, hermanos, el pueblo del Señor, de Israel, hermano, acababa, hermano, estaban todavía cautivos por los persas, amén.
que después de Nabucodonosor, los persas, ellos dominaban, amén, y ellos estaban todavía esclavizados por los persas. Y Nehemías, hermano, el copero del rey, Dios puso gracia en él y lo usó para que él viniera a Jerusalén, hermano, a reconstruir los muros. Los muros, hermano, en todos aquellos tiempos y aún ahora, hermano, nosotros podemos ver con el muro que tienen en la frontera, sirve para proteger, amén, para proteger, hermano, una ciudad. Los otros países pueden ver y dicen, oh, esto tiene unas grandes murallas, no podemos ir ahí porque están defendidas. Significa autoridad, amén. Pues en Jerusalén, hermano, ya no había, las murallas habían sido destruidas. Y Nehemías sintió una gran tristeza en su corazón y Dios oyó su oración. Nehemías, hermano, era un gran orador, hermano. Él oraba al Señor, amén, por su pueblo. No nada más por él, sino por su pueblo, amén, porque él entendía que no solamente el pueblo había fallado, sino que él también, porque él era parte de ese pueblo. Y él sentía ese sentir de ir a restaurar, amén, las murallas, amén. Y Dios lo mandó, hermano, él fue y cumplió, hermano, con lo que él se había dispuesto a hacer. Las murallas fueron levantadas, hermano, los muros, en un tiempo récord. Hubo mucha oposición, hermanos, para que las murallas fueran sido levantadas. Siempre hay alguien, hermano, en la vida del cristiano, la vida de cualquier persona, que cuando uno está haciendo las cosas bien, hermano, siempre hay aquella piedrita en el zapato, como decimos nosotros, que nos impide, hermano, a trabajar en lo que sea, con aquella paz. Pues a Nehemías así le pasó, pero con la ayuda de Dios todo fue cumplido, amén. Y el pueblo del Señor, hermano, vino en el capítulo 8, hermanos, narra la Biblia que ellos, hermano, el pueblo, acordémonos, hermano, que cuando fueron 70 años, hermanos, que tuvieron en el cautiverio, y la mayoría de los que llegaron, que conocían la palabra de Dios, ellos, hermanos, posiblemente no les permitían adorar y explicar la palabra de Dios a los que venían, a los chiquitos. Y este grupo de exiliados, hermanos, que había llegado de nuevo, ellos tenían una sed de escuchar palabra de Dios. En el capítulo 8 dice, hermanos, que el maestro Esdras, hermanos, él sacó el libro de la ley, amén, el Pentateuco, él lo sacó y lo leyó, hermano, frente al todo el pueblo. Y dice la palabra, hermanos, que ellos, hermanos, lloraban, amén, porque ellos reconocían lo que la palabra decía, que cómo Dios los había ayudado desde los tiempos antiguos, hermanos, desde cuando los andaba en el desierto, y Dios nunca los había dejado sin su mano extendida. Ellos eran los únicos que habían fallado. Y el pueblo, hermano, dice su palabra que lloró, que lloraron, hermano, se humillaron ante Dios, amén. Y una de las cosas, hermanos, que para que la palabra de Dios dice que por oír palabra de Dios viene la fe. Sí. Y eso es real, hermano. Usted y yo hemos escogido la mejor parte, estar en este lugar, en esta noche. Porque aquí, hermanos, estamos escuchando palabra viva, palabra, hermanos, que no solamente es para escuchar, sino que palabra que toca el corazón. Y sin yo saber su vida, hermano, pero Dios lo conoce todo, Dios nos habla, hermano, con una palabra, Dios nos habla y Él conoce todas nuestras situaciones, así como andemos. Y nosotros conocemos eso, amén. Ellos fueron quebrantados, hermano, por la palabra de Dios, amén. Yo me recuerdo, hermano, que cuando yo, con la misericordia de Dios, yo volví al camino de Dios, hermano, la palabra de Dios me golpeaba, hermano, porque yo sabía mi situación, yo sabía que yo había fallado al Señor, y todo iba para abajo, hermano, todo iba de mal en peor, yo, hermano, yo me sentía, hermano, en un estado, pero que
Ya la muerte yo la sentía en la espalda, literalmente. Yo no dormía, yo no hacía nada. Yo recurría a los vicios, hermano, sabiendo que había un Dios, hermano, que ya me había levantado. Pero yo, hermano, en mi necedad, yo no quería escuchar la voz de Dios. Y eso me trajo mucho sufrimiento en mi vida. Pero gloria a Dios, Él, hermano, siempre está ahí con la mano dispuesta a levantarlo a uno. Amén. Así como Él lo demostró con esta nueva generación en este libro de Nehemías. En el capítulo 9, hermano, más adelante, pasaron días. Cuando ellos leyeron la palabra, hermano, cuando ellos escucharon la palabra, fue el primer día del mes séptimo. Para ellos es el primer día del año. Y cuando en el capítulo 9, hermano, ellos empezaron a ayunar. Cuando la palabra de Dios va haciendo el efecto en nuestras vidas, hermano, ya uno va reconociendo lo que es necesario hacer. Lo que Dios lo impulsa, hermano, a través de su Espíritu Santo, a ser más obediente a Él. Ellos empezaron a ayunar, hermano, y se congregaban, y la palabra del Señor les hacía predicada. Dice que una cuarta del día, hermano, leían la palabra, y la otra cuarta parte del día dice que ellos, hermanos, se arrepentían de sus pecados. Porque ellos reconocían, hermanos, de su corazón que ellos necesitaban a Dios, que ellos eran los que habían fallado, no Dios a ellos. Y ellos se daban cuenta de cómo ellos estaban por dentro. Amén. Y estos, hermanos, son frutos, amén, de arrepentimiento. Cuando usted y yo, hermanos, cuando reconocemos en sí, cuando nos miramos en el espejo, hermano, pero no literalmente el espejo que miramos, sino que cuando nos analizamos nosotros mismos, nuestros corazones, usted y yo, hermano, nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios. No es, hermano, que los vamos a engañar a nosotros mismos, porque en eso no se puede engañar uno, hermano. Usted 100% sabe, yo estoy mal en esta área, si es cristiano, o si no ha aceptado al Señor, usted dice, no, yo estoy mal. Así voy para una condenación eterna, porque esa es la verdad, no lo vamos a ponerle azúcar encima, porque eso, hermano, es la mera realidad. Pero Dios, hermano, siempre está ahí para socorrernos con su gran amor, amén. Pero lo importante, hermano, que yo quiero enfatizar en esta noche, hermano, es el capítulo 38. Dice, mire, que a causa, pues, de todo esto, en el capítulo 9, hermano, ahí, si usted tiene chance ahí en la casa, lo lee, hermano. Ellos empiezan, hermano, a decirle una oración profunda, y si usted nota, es bien organizada, hermano, bien ordenadita, porque va diciendo, le va recordando al pueblo de donde Dios, desde el Génesis le va diciendo lo que Dios ha hecho con el hombre y lo que el hombre ha hecho en respuesta a lo que Dios hace, porque Dios, hermano, lo que Él quiere, dice que los pensamientos de Él son buenos para con nosotros, pero nosotros somos los que nos olvidamos de Dios, y ahí es donde nosotros fallamos, amén, y traemos consecuencias. Y así era el pueblo de Israel, escuchaba la palabra de Dios, la obedecía, y ya después venía otra generación, fallaban, y así, siempre, hermano. Y hasta aún hoy en día, hermano, así está pasando. Si usted puede meditar y puede ver, hermano, así está pasando hoy. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. A causa de todo esto, dice, nosotros hacemos fiel promesa. La promesa fiel, amén. Cuando ellos, hermano, dicen que ellos están listos, hermano, porque van a hacer una promesa fiel delante de Dios, porque ellos ya habían dicho, yo he fallado contra Dios, yo fallé, yo reconozco que estoy mal, no me voy a engañar a yo mismo, voluntariamente vamos a hacer una promesa para con Dios. Amén. Y no solamente la promesa, hermano, dice que la iban a escribir y iban a firmar. Amén. Como cuando uno se casa, amén, que dice que ahí firma uno y dice. Pero en vez de no cumplimos todo lo que dice ahí, que decimos sí. Un sí es un amén, amén.
Y fallamos. Yes, dice uno. Ya después dice, oh, no sé qué dije, no, en inglés me casé. Pero no. Ellos, hermano, hicieron este voto. Una promesa, hermano, es un voto, amén. Que ellos un pacto, amén. Ellos hicieron un pacto. Pero no todas las promesas, hermano, son buenas. Este pacto que ellos iban a hacer, hermano, era un pacto de fidelidad, un fiel promesa, un pacto fiel hacia con Dios, de amarle, de vivir para Él, de obedecer su palabra, amén. Más adelantito ahí leímos donde dice que era para que ellos iban, hermano, a obedecer todos sus estatutos, amén, y iban a vivir para Dios. Pero en veces, hermano, un problema de nosotros los humanos es que prometemos y no cumplimos. O cumplimos a medias, amén. Y pensamos que solo porque cumplimos a medias estamos bien. Pero nos engañamos a nosotros mismos, porque si dice en Eclesiastés, mire, Eclesiastés dice, yo lo escribí porque es cabal, dice en Eclesiastés 5, versículo 5, capítulo 5 al 7 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque en veces quedamos mal siendo mentirosos, amén. Porque cuando no cumplimos somos mentirosos. Y eso no le agrada a Dios. Y esta promesa que hicieron estos hombres, hermanos, en el ayer, es la promesa que nosotros tenemos que hacer. Si realmente queremos agradar a Dios. Y esta, hermano, mire lo maravilloso que es, hermano, que dice que los primeros que firmaron, hermano, fue Nehemías, el gobernador, porque Nehemías, después de ser copero, el rey lo puso como gobernador en Jerusalén, amén, y él firmó primero. Después, hermano, él es, hermano, como un líder político, porque era gobernador. Pero también más adelante, hermanos, van los levitas y van todos los líderes religiosos. Y de último, hermano, va todo el pueblo, amén. Y cuando dice que va el pueblo, hermano, dice que también, mire, en el 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas. Todos. O sea que, hermanos, ahí hubo un avivamiento, amén. Donde Dios, hermano, derramó, hermano, de su misericordia para con el pueblo. Y el pueblo, hermano, reaccionó de la mejor manera. Porque hay ocasiones, hermano, que cuando se escucha la palabra de Dios, el hermano o el invitado, hermano, no reaccionan como deberían de reaccionar. Y es, hermano, no es que Dios no quiera, hermano, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, mas todos vengan al arrepentimiento. Y eso es así, hermano. Dios en su infinito amor entregó, hermano, a su Hijo Jesús, amén, para que Él padeciera por nuestros pecados. Y a través de Él, hermano, nosotros podríamos tener este regalo, esta dádiva, que nunca podremos pagar, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, hermano, cuando la palabra de Dios se es predicada, hermano, tiene que haber un cambio en nuestro ser, en mi ser, en el ser de los que están escuchando, hermano, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. De una u otra manera, hermano, Dios los toca a uno. Y ahí depende de la humildad, hermano, y eso es lo que nos cuesta a nosotros, ser humildes, reconocer nuestra falla, amén. Y es que el Evangelio así es, hermano, el Evangelio lo confronta a uno, el Evangelio me confronta a mí a ser mejor, confronta, me da a ver mis debilidades, me da a ver, hermano, mis errores y mis actitudes equivocadas, hermano, y me impulsa yo a ser mejor. Porque aquí, hermano, el Señor, ellos vieron, hermano, ellos escucharon la palabra de Dios y ellos se entristecieron porque ellos, hermano, se vieron totalmente el desnudo de cómo ellos habían fallado a Dios. Y ahí es donde el avivamiento vino, hermano. Dios se agradó de ellos
y empezaron a ver esos frutos de arrepentimiento, amén. Ellos empezaron a hacer las cosas que eran debidas, a ayunar, hermanos, y a todas sus actitudes empezaron a cambiar para bien. Y ellos decidieron hacer ese voto, amén. Hasta ahí vamos, va. En el 10, hermano, en el capítulo 10, cuando dice que todos, hermanos, empezando de la cabeza del que gobernaba hasta los líderes religiosos, los cantores, los levitas, la gente normal del pueblo y los hijos y las mujeres, todos, hermanos. Para que la iglesia, hermano, pueda haber avivamiento espiritual, hermano, porque hoy se escucha de mucho avivamiento, y a veces solo es gritolera y no hay cambio, amén. Solo es amén, amén, hacemos, sí lo vamos a hacer y no lo hacemos. Para que haya un verdadero avivamiento, hermano, uno tiene que dar su brazo humano a torcer el yo y decir, no, yo estoy mal, yo veo mi situación, según la palabra me lo dice y yo tengo que actuar. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que voy a cambiar mi actitud y hacer una promesa fiel con el Señor? ¿O me voy a quedar así nomás, solo para que vean? Porque déjeme decirle que en la iglesia hay de todo, hermano. Solo Dios conoce a aquel, hermano, que fielmente está ahí para Dios, que ama su obra, que quiere hacer la voluntad que Él ha dictado en esta palabra, amén. Pero solo Dios conoce eso. Usted me puede ver aquí a mí diciendo y como que dice, regañando, a ti, tirando. No, hermano, no. ¿Por qué? Porque es la mera realidad, hermano. Porque uno, hermano, como dijo mi hijo, que uno no puede servir a dos señores, hermano. Uno no puede estar claudicando en dos pensamientos, dice. Que uno no puede estar un pie aquí y un pie allá. Uno tiene que decidirse, hermano, qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. Sí. Gloria a Dios. No solamente nosotros, hermanos, no solamente tenemos que dejar que el líder, amén, que el líder haga promesa y diga, no, esto vamos a hacer y nosotros digamos amén. No. Nosotros es de ponerlos a la par del líder, hermano. Nuestros hijos tienen que ponerse a la par nuestra para que en aquel día, hermano, cuando nosotros ya estemos ancianos o como esta generación nueva que vino y vieron que la vieja había fallado con el Señor en los errores de sus padres, ellos digan, no, mi papá, mi familia, mi abuelo, ellos caminaron como el Señor quiso y yo gracias a ellos y gracias a Dios, yo estoy caminando también. Porque esto, hermano, nosotros no sabemos si nos vamos a ir ya. Qué bonito fuera, ¿va? Pero no sabemos, hermano, cuántas generaciones después de nosotros puede haber de misericordia de Dios para el mundo. Porque acordémonos, hermanos, que el tiempo es de Dios. Nadie sabe el tiempo ni la hora, sino que solo el Padre, amén. Y Él es el que decide, hermanos, cuántas generaciones de nosotros van a durar en esta tierra, amén, peregrinando, hablando la palabra del Señor. Y yo, hermano, yo veo y la palabra y digo yo, cuando yo esté viejito, digo yo una vez les dije aquí en la célula que mi oración es, yo oro hasta por los hijos de mis hijos. Y yo no sé si vamos a llegar hasta ahí o ellos van a llegar hasta ahí. Pero yo hasta ahí oro que Dios los cubra y que Dios los proteja y que los guíe, amén. Porque uno, hermano, tiene que dejar un legado, un buen legado en nuestra familia, en nuestra comunidad, amén, para que digan, no, aquel, pues Dios hizo esa transformación genuina en él y pueda hacer uno un testimonio bueno delante de ellos y delante de Dios primeramente, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. En la Biblia, hermanos, en Jueces está, hermanos, una promesa que un juez hizo. El que lo tenga me lo puede leer. Jueces capítulo 11, versículo 30. Sí. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme,
Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Sí, amén. Ok. Este varón, hermano, este juez, él deseaba algo, hermano. Es que mire, uno para pedir tiene que saber pedir. Él, hermano, quería que el Señor le diera a los enemigos en su mano, amén. Y él le prometió esto, hermano, que la primera persona que saliera a recibirlo, cuando él regresara victorioso, él se lo iba a dar, lo iba a sacrificar. El Señor, hermano, en Levíticos y en la palabra, hermano, en Reyes, dice que él, hermano, no pide, hermano, sacrificio humano. Amén. Él no pide, hermano, él detesta eso, amén. Eso va contra él, es pagano. Y mire, hermano, este hombre sin saber o a sabia, porque a veces nosotros sabemos y siempre así pedimos lo que no nos conviene. Tal vez Dios me lo da. Y en vez de le pasa como le pasa a uno y se le da, ¿y qué lo trae? A desgracia a uno, a darse contra la pared. ¿Por qué? Porque no venía de parte de Dios, no venía de lo que Dios realmente tenía para su vida, amén. Pero mire, hermano, lo que dice en el 34 del mismo capítulo 11, dice, mire: entonces volvió, dice, Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Ya se imagina la joven feliz, va, que viene su papi de ganar y que lo viene, tal vez ya le había tenido a prepararle algún banquete. Y venía, dice, mire, y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Pero en realidad era culpa de él, no era culpa de la niña, porque él era el que había prometido, amén. Dios le dio la victoria, pero él prometió lo que no convenía, amén. Tenemos que ser sabios, hermano, a pedir, amén. No es malo, hermano, pedir y prometer a Dios cosas, pero tienen que estar basadas, hermano, en servirlo a Él, en obedecerlo a Él, en hacer su voluntad. No lo que nosotros necesitamos, porque todo Él lo suple, hermano. Todo, Él conoce todas nuestras necesidades, amén. Él no los va a dejar desamparados. Dios no necesita pacto para bendecirnos. Dios nos bendice a través de su pacto, de su promesa. Él es fiel, amén. Amén. Gloria a Jesús. A mí, hermano, me bendijo mucho esta palabra. Y pues los animo, hermanos, a los que estamos aquí, amén, a los amigos, que hoy es el día de salvación, dice el Señor. Que la palabra ha sido predicada. Ya usted sabe lo que conviene, amén. Y fuera bonito, amén, que tomaran una buena decisión esta noche. Como dice su palabra, amén, que los esforcemos a entrar. No reempujándolos ni amarrándolos y jalándolos, sino que con la palabra de Dios, amén. Sí, porque si usted nota, hermano, el capítulo, ya vamos a terminar. El capítulo, hermano, donde leímos el 10, hermano, dice que todos vinieron, hermano, a firmar. Nadie, hermano, le pusieron un machete en la nuca, nadie le puso una pistola en la cabeza, sino que todos vinieron, hermano, voluntariamente. Sí. Y así es. La palabra de Dios, hermano, es linda, es bella, y Dios nos ha dejado este libro maravilloso para que meditemos en él y ser bendecidos. Amén. Que el Señor les bendiga. Dejo a mi líder Pedro con cada uno. Amén.